Los elementos del juicio se dividen en tres partes: sujeto, predicado y cópula. El sujeto es el concepto del juicio, o sea, es decir, es el concepto de quien se predica algo o se dice algo. El predicado es el concepto que se aplica al sujeto. Es decir, lo que se afirma o se niega acerca del sujeto. La cópula, o sea, es el verbo prácticamente, es aquello que establece que lo pensado en el predicado es o no es propio del objeto del juicio. Ejemplo, em, o sea, el ejemplo ahorita va a ser: el hombre es racional. El sujeto sería el hombre y el predicado sería racional. Clasificación de juicios. Por la cantidad se pueden dividir en universales, particulares y singulares. Los universales son aquellos que se refieren a todos los individuos de la especie. Suelen caracterizarse por oponerse al principio de la oración con las palabras todo o ninguno. Los particulares son aquellos mm, que se refieren a varios objetos sin llegar a una totalidad. Es decir, se refieren tan solo a una parte del todo. Suelen caracterizarse por llevar la palabra algunos. Los singulares son aquellos que hacen referencia a un solo individuo de la especie. Ejemplo, ah, el perro es fiel. Eh, Thalía es cantante. Y el gato Garfield es una caricatura. Por, por, la, por la cualidad pueden ser afirmativos o negativos. Los afirmativos son aquellos juicios que expresan la compatibilidad entre el sujeto y el predicado. Se realiza el predicado en el sujeto. Es aquel que une en los sujetos con el predicado. Un ejemplo sería: las mujeres son seres sensibles y algunos niños son traviesos. Bueno, los negativos son aquellos que expresan la incompatibilidad entre el sujeto y el predicado. Como resultado, la relación sujeto-predicado los separa entre sí. Ejemplos pueden ser: las personas no son piedras, la, las piedras no son seres vivientes y así. Por su propiedad fundamental, pueden ser verdaderos o falsos. Los verdaderos se refieren a que son acorde a la realidad. Ejemplo, el sol es una estrella, la tierra es un planeta, y el agua es de H2O. Y falsos son los que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, la noche es brillante o los pájaros no vuelan. Por su comprensión. Por su comprensión pueden ser un juicio crítico y un juicio sintético. El juicio analítico quiere decir que el predicado se encuentra contenido dentro del concepto. En estas preposiciones, el predicado no dice otra cosa que algo ya no estaba dicho implícitamente en el sujeto. Por ejemplo, todo triángulo tiene triángulos. Y los juicios sintéticos es aquel cuyo predicado está contenido en el sujeto
son aquellos juicios en los que el predicado dice algo que no está contenido en el concepto del sujeto, como por ejemplo, el libro es azul, el carro es rojo. Y por su fundamentación pueden ser juicios a priori o juicios a posteriori. Un juicio a priori son aquellos juicios cuya validez es independiente de las experiencias sensibles. Así pues, a priori será todo aquel juicio cuya verdad descubriremos por el uso de la razón. Por ejemplo, todo fenómeno tiene una explicación. Y un juicio a posteriori es después de la experiencia, por eso es a posteriori, y el a priori es antes. Quiere decir, son aquellos que dependen del previo conocimiento sensible, es decir, aquellos cuya verdad procede de su concordancia con la experiencia previa. El juicio se basa en proposiciones, pueden ser afirmativas o negativas. Para las proposiciones tenemos un cuadro, que es el de oposición. Puede ser en flechas o más bien desglosado, que sería el cuadro de vocales. Estas se dividen en 4, en A, E, I y O. Se reconoce la A porque todo S es P, o sea, todo sujeto es predicado. La E porque ningún S es P. La I porque algún S es P. Y la O porque algún S no es P. Para esto entendemos que la A es una universal afirmativa, mientras que la E es una negativa. La I es una particular afirmativa, mientras que la O es una particular negativa. A es subalterna de I, aunque las dos son afirmativas, tienen por diferencia la cantidad, pues A es universal y I es particular. Esto nos dice que A nos habla de todo, mientras que I nos habla de alguno. E es subalterna de O, aunque las dos son negativas, una es universal y otra es particular. Quiere decir que E nos habla de todo en sentido negativo, como no todo es un ser vivo. O que nos habla de alguna persona no es un ser vivo. A es contradictoria de O, pues aunque esta es universal, es afirmativa, mientras que O es negativa. Y E es contradictoria de I, pues una es afirmativa y otra es negativa. Estas se llaman contradictorias no solo porque una es afirmativa y otra es negativa, sino por su cualidad y su categoría. Las proposiciones categóricas tienen 4 leyes. La primera nos dice que ninguna contradictoria puede ser ni verdadera ni falsa a la vez. ¿Cómo va esto? Todo hombre es mortal, eso sería una verdadera. Ningún hombre es mortal, eso sería una falsa. O algún hombre es mortal, esa sería una afirmativa particular. Y todo hombre no es mortal, esa sería una negativa universal. Dos proposiciones contrarias no pueden ser al mismo tiempo verdaderas, pero sí pueden ser falsas. Por ejemplo, si todo hombre es mortal es verdadera, entonces ningún hombre es mortal será falsa. Subalternas. Pueden ser dos. Si la subalterna universal es verdadera, entonces la subalterna particular también va a ser verdadera, pero no pueden ser viceversa. Si la subalterna universal es negativa y la subalterna particular es negativa, las dos pueden ser negativas. Inferencias inmediatas. Una vez ya entendidas las reglas del cuadro de oposición, podemos hacer las inferencias inmediatas. Esto se refiere a que si tenemos una frase universal afirmativa, la podemos pasar a una particular negativa,
o viceversa. O si tenemos una frase particular afirmativa, la podemos pasar a una frase particular negativa. La conversión simple y la conversión accidental. La conversión simple se pone una letra S. Entonces, para hacer una conversión simple es fácil. Como ningún perro es un carnívoro. Esta frase es tipo E y quedaría: ningún carnívoro es perro. Esto pasa porque el sujeto y el predicado se intercambian. Ahora, para hacer una conversión accidental es muy sencillo. Como un ejemplo, todo cartero es repartidor. Esto es una oración tipo A. Y esto quedaría: algún repartidor es un cartero. Esto porque nuevamente el sujeto y el predicado se intercambian. Pero al intercambiarse, este se convierte en tipo I por algún. Equivalencia de proposiciones. ¿Cómo hacer una proposición tipo a una E sin cambiarle nada? Esto es fácil. Un ejemplo: toda escoba es larga. Esta oración es tipo A y quedaría: toda escoba no es larga. Esto porque se agrega un no antes del verbo. Y ahora, ¿cómo hacer un equivalente a una O sin cambiarle nada? Este es muy sencillo. Como toda pluma pinta. Esto es una oración tipo A. Y esto quedaría: no toda pluma pinta. Ahora sí, pero lógicos son los que explican la validez del pensar. Tiene 4 tipos. El primero es el principio de identidad. Es el que afirma que toda cosa es lo que es. Un ejemplo: el círculo es redondo. En efecto, es inconcebible que un círculo no fuera redondo. El segundo principio es de no contradicción. Afirma que es imposible que algo sea al mismo tiempo verdadero y falso. Un ejemplo: el círculo no es redondo. Sabemos que es falso porque es una contradicción. Es imposible que un círculo no fuera redondo. El tercer tipo es el principio del tercer excluido. Declara que entre dos proposiciones contradictorias no hay otra proposición intermedia. Un ejemplo: Sebastián es hombre, Sebastián no es hombre. Podemos saber que podemos rechazar esas dos proposiciones, pero como falsas. No hay una tercera. Es posible de que una de ellas sea verdadera. El cuarto tipo es el principio de razón suficiente. Plantea la necesidad de justificar los conocimientos de una forma razonada, es decir, ordenada y lógica. Un ejemplo: los planetas se mueven en órbitas elípticas por alguna razón. La razón es que acudamos a una ley de gravitación moderna. La lógica proposicional es demostrar la validez del argumento a través de la relación que se da entre dos proposiciones atómicas que lo forman. En estas dos proposiciones existen dos: las atómicas y las moleculares. Las atómicas son proposiciones que no tienen conectivos lógicos. Más sencillo, un ejemplo sería: el árbol es grande. Las proposiciones moleculares están compuestas a través de dos proposiciones atómicas.
También existe el lenguaje proposicional, que se representa con las letras P, Q, R o S, mayormente. Este lenguaje es más técnico y proposicional, que representa el lenguaje natural, que son las oraciones ya hechas normalmente en español y escritas. Las proposiciones atómicas se basan de la verdad o la falsedad de las proposiciones atómicas. Dependiendo de esas, serán verdaderas o falsas. Porque las proposiciones atómicas solo tienen dos valores, verdad o falso. Ahora, para explicarle estos conectivos, tenemos los conectivos lógicos, que son los que encierran dos proposiciones atómicas para formar proposiciones moleculares. Estas se dividen en dos, monádico y binario. Las monádicas solo se agrega un término que es no. Y las binarias son las que se van a representar como sí entonces, sin condición suficiente para, sí solo sí, es suficiente, y o. La primera proposición que les voy a mostrar va a ser la de negación. Por ejemplo, una sería: algunas personas no son flojas. Este sería el lenguaje natural, así como lo representamos. Y este sería el término que lo representa, el no, porque es una negación. Ahora, para ponerlo en el lenguaje proposicional, vamos a representarlo con una de estas letras. Esta va a ser nuestra oración dividida, eso no. Entonces, en el lenguaje proposicional, la oración de negación va a ser así. Este es el símbolo de negación. Y luego vamos a elegir una letra para representar la demás oración. Por ejemplo, elegimos P. Entonces, aquí voy a decir: algunas personas no son flojas. Y así se representa. El siguiente que vamos a mostrar va a ser el condicional. Vamos a poner dos oraciones, que sería: si Marte es un planeta, vamos a ponerlo así: Marte es un planeta. Marte es un planeta. Y la Q, porque tiene que estar con dos proposiciones atómicas que tienen que entrelazar para los conectivos lógicos, vamos a poner: Marte brilla con luz propia. Entonces, la siguiente que tendríamos sería nuestra lenguaje condicional. La conjunción se representa con I, y ese sería el que se representa más, su símbolo. Entonces, vamos a poner otras letras que también son representativas en esto, no solo P y Q. Podemos poner R. Entonces, el mar es azul. Y nuestra siguiente letra sería S. Las nubes son blancas. Entonces, nuestro lenguaje natural sería el siguiente: el mar es azul, y que sería nuestro lenguaje técnico, o sea, nuestro símbolo natural. Las nubes son blancas. Sigamos. Entonces, para nuestro lenguaje proposicional tendríamos lo siguiente. Sabemos que R es nuestra primera oración atómica. Entonces, el símbolo que representa a la conjunción sería este. Este sería representativo como I. Y nuestra siguiente oración atómica está representada con S. Entonces sería este. Entonces, ya sabemos que el mar es azul y las nubes son blancas. El siguiente colectivo lógico representación
sería la disyunción, que se representa con O en lenguaje natural y B, como una B inversa, en vez de esta para arriba, o sea, una B normal. Entonces, vamos a representarnos con la letra R. Y nuestra primera oración atómica sería 3 es un número primo. Y nuestra siguiente sería S. 3 es un número natural. Entonces, lo siguiente sería así, en natural. Sería 3 es un número primo o, que sería el conectivo. 3 es un número natural. ¿Okay? Entonces, ya la tenemos representada aquí de forma natural. Vamos a representarla con la que ya sabemos que es la proposicional, que ya había citado antes. Entonces, si R es la primera proposición atómica, entonces se representa así. Como ya sabemos en el cuadro, nos muestra que se representa con una B inversa en vez de esta para arriba, una B normal. Esa sería O. Y nuestra siguiente proposición atómica, que sería S. Entonces, así se representa. 3 es un número primo o 3 es un número natural. Y eso